El libro de Proverbios tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Es un libro del cual no predicamos con frecuencia. Y vamos a ir tomando versículos o pasajes breves y vamos a ir tratando de entender qué significa cada expresión, cada pensamiento y aplicándolo a nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 1, en el versículo 1, dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En ese primer versículo nos está hablando de quién es el escritor del libro de los proverbios. Notaron que dije escritor, no autor, porque el autor es el Espíritu Santo, que guió a Salomón a escribir los proverbios. Así que ahí dice que estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Luego leemos los versículos 2 al 4 que dicen: estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Allí nos detenemos y examinamos minuciosamente. El versículo comienza el 2, estos proverbios tienen como propósito. Y ahí nos va a decir cuál es el propósito por el cual nos va a hablar la palabra de Dios a través de lo que sigue. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios. Primer propósito. Pero ahí podemos incluir no solo los jóvenes, sino todos los mayores inclusive, los padres, los abuelos, los jóvenes, los adolescentes. Sabios. ¿Qué quiere decir ser sabio? ¿Es lo mismo que ser inteligente? No. Uno puede ser muy inteligente y no ser sabio. La inteligencia depende del cociente intelectual que uno tenga, o puede adquirir conocimientos académicos, yendo a la facultad, estudiando distintas carreras, y uno puede tener mucho conocimiento intelectual y no ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Saber actuar en determinadas circunstancias de tal o cual manera que nos vaya mejor, que nos vaya bien. Cuándo hablar, cuándo callar, qué hacer y qué no hacer. Y para eso se necesita sabiduría. Y uno dice: ¿y qué hago, pastor, si yo no tengo sabiduría? Bueno, la carta de Santiago dice: y el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar o a las olas que van y vienen de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que todos necesitamos sabiduría. Yo le pido continuamente sabiduría porque hay decisiones difíciles que uno tiene que tomar, ya sea en el ámbito religioso, eclesiástico, familiar. Para todas las cosas necesitamos sabiduría. Entonces le pido al Señor, pero tengo que pedirle con fe, y después me doy cuenta que frente a una situación difícil que yo humanamente no podría resolver, no tendría la capacidad de tomar una decisión, me vienen ideas que me doy cuenta que no son mías, es la sabiduría que el Espíritu Santo te puede dar y me puede dar. Así que aquí dice, estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, entendidos de qué es lo que conviene y no conviene. Lleguen a ser sabios, corrijan su conducta. A través del libro de Proverbios uno puede corregir la conducta que uno está llevando, si es agradable a Dios, si es lo correcto, si no es lo correcto.
y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Porque a veces uno escucha palabras sabias, pero uno no las entiende o no las lleva a la práctica. Entonces es como que no recibimos nada, no asimilamos lo que Dios nos habla. Sigue más adelante, también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia. Una persona que no tuvo experiencias en la vida, que no pasó momentos difíciles, por allí no sabe, por ahí es un ingenuo, un inocente, y se quema, se equivoca. Y uno dice, siempre tengo que pasar por experiencias traumáticas para aprender cómo actuar. No necesariamente, pero las situaciones traumáticas de la vida, si nosotros las sabemos aprovechar, nos sirven, como yo las llamo, la escuela del dolor, porque aprendemos a través del dolor, a menos que seamos tan necios nosotros y que repitamos lo mismo habiéndonos quemado la vez anterior. Por allí hay una canción, creo que de Julio Iglesias, que dice, tropecé con la misma piedra. Y a veces nosotros tropezamos con la misma piedra, nos volvemos a equivocar, ya no debiéramos. Pero aparte de las experiencias dolorosas, la palabra nos enseña. Corrijan su conducta, entiendan las palabras bien dichas y pensadas. Así también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia, a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Piensen bien lo que hacen. Qué gran pensamiento. Muchas veces te habrá ocurrido que nosotros procedemos mal porque no nos hemos tomado un momento para pensar. Hemos actuado impulsivamente y después decimos, pero ¿cómo dije o cómo hice tal cosa que me parece algo irracional? Y nos damos cuenta que eso nos pasa porque no pensamos antes. Hay un principio que te puede ayudar y que me ayudó siempre a mí, que tenemos que detenernos y pensar, ¿será esta la mejor opción? ¿Será esta la mejor decisión? Y orar que Dios nos muestre. Pero a través de los proverbios dice que estos nos sirven para que pensemos bien antes de hacer las cosas. Sigo con el versículo 5 y 6. Dice así, ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Ahí nos damos cuenta que esta enseñanza no va solamente dirigida a las personas insensatas, a los que no saben, a los que no tienen experiencia. Aún dice lo que son sabios, pueden ser más sabios, porque sería una necedad de nuestra parte decir, bueno, yo me la sé toda, yo ya la pasé por todas las situaciones de la vida, yo no preciso. Bueno, estaría diciendo palabras de un necio, ¿no es cierto? Porque ¿quién es capaz de decir yo sé todas las cosas? Necesitamos toda la vida estar aprendiendo continuamente. Y el principal libro de enseñanza es la palabra de Dios. Pero también las experiencias nos hablan, y a veces muy fuerte. Ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza. Vamos a entender mejor la palabra de Dios. Ahora voy a leer el versículo 7. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Palabras fuertes, ¿no es cierto? Pero ahí dice, todo el que quiera ser sabio. Ahí hay una regla, un principio espiritual. Yo quiero ser sabio, pero aquí me dice lo que debo tomar en cuenta. Hoy vimos que tenemos que pedirle sabiduría a Dios, pero acá me dice, el que quiera ser sabio debe empezar
por obedecer a Dios. Si yo le obedezco a Dios, Dios me va a conducir por el mejor camino. Pero si yo tomo atajos, porque me siento preparado, porque me siento un sábelotodo, si yo tomo decisiones naturales en mi limitada inteligencia, seguramente que me voy a equivocar. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Vos le corregís a una persona, no lo dice con ironía, ignorante. Los que desconocen cómo actuar bien, le querés corregir y se sale enojando. Dice, me está atacando, me dio con un caño por la cabeza. No, nada que ver. Es una enseñanza tanto para los adolescentes, los jóvenes, los adultos y aún los ancianos. Así que esta tiene un gran contenido, este versículo. Si queremos ser sabios, tenemos que obedecer a Dios, porque los ignorantes no quieren ser corregidos. Y ahora viene un pasaje que titula Consejos contra los falsos amigos. ¿Hay falsos amigos? Sí que los hay. O no sé si llamar amigos, porque un verdadero amigo no debiera ser falso, debe ser honesto, debe ser franco, debe ser leal y estar con nosotros en las buenas, en las malas. Y el buen amigo, si te ve que te está por equivocar, te dice, fulano, en esto te estás equivocando. Sin embargo, hay gente que dice, no, si sos mi amigo vas a estar conmigo. Sí, yo voy a estar con vos si estás en lo cierto, pero si estás equivocado y sos mi amigo y yo soy tu amigo, yo te voy a decir eso está mal. Y yo te lo digo con amor, no te lo digo para condenarte. Y comienza el versículo 8 y 9 que vamos a dar lectura, dice, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Y notás que en esta parte está hablando exactamente del otro tema que teníamos que meditar hoy. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Le está hablando al joven que le atienda al padre. Pero implícitamente le está diciendo al padre, cuando tu hijo está equivocado tenés que decírselo, tenés que corregirle. Algunos creen que corrección es castigo. No. Un joven, un adolescente necesita límites, porque cuando no siente límites, cuando él no siente que sus padres le ponen cierto límite, se quieren llevar el mundo por delante o se crían inseguros, porque no saben hasta qué punto pueden avanzar, cuál es el límite para poder hacer o pensar o decir tal cosa. Voy a poner ejemplos prácticos. Si sos padre de adolescentes o aún un poquito más grandes, y tu hijo sale y no dice a dónde va, ni dice la hora que va a volver, las cosas andan mal en tu casa. Porque un buen hijo dice, papá o mamá, me voy a tal parte, pienso volver tal hora. Y si cuando llega esa hora tu hijo no aparece, vos no tendrías que dormir plácidamente. Tendrías que decir, mi hijo está en peligro, me dijo que iba a volver tal hora. Y en este momento hay tanto peligro, tanta violencia, tantas cosas horribles, muertes, crímenes que están ocurriendo. ¿Cuántos jóvenes son asesinados en la actualidad en las calles? Y como padres responsables tenemos que nosotros estar al tanto. ¿Dónde está mi hijo? ¿Con quién sale? Hay el peligro de la violencia y el peligro de la droga y el peligro de muchas otras cosas, que eso sabemos mirando la televisión y tal vez nuestros vecinos, tal vez tuvimos nosotros mismos una mala experiencia. Así que, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención. Atención, padres, tenés que llamarle la atención a tu hijo, tenés que enseñarle si está equivocado. Y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. ¿Qué quiere decir? Que mamá también tiene que tomar parte. La mamá tiene que también participar. Hay madres que dicen, bueno, ahí está, tu padre te va a enseñar. Y hay padres que dicen, ahí tu madre te va a enseñar. Yo soy el responsable de traer el dinero a la casa y lo demás me lavo las manos. No.
En la casa es responsabilidad del padre y la madre velar por su familia. Y hay madres que dicen, ahora cuando venga tu padre la vas a ver. No, querida mamá, te estás quitando autoridad encima. Si el chico se portó mal en casa, ¿por qué vas a esperar y decirle, cuando venga tu padre te vamos a arreglar cuenta? El chico se va formando la idea de que el padre es un ogro, es autoritario, es un déspota, es un dictador. Vos como madre tenés la autoridad de decir, eso no está bien, sin esperar a que venga el padre. Y después los chicos no se alegran cuando llega papá del trabajo, porque están esperando que el padre le ajuste cuentas. Y si llega el papá del trabajo y la mamá le dice, mira lo que hizo Oscarcito, Juancito, María, y él no hace nada, el chico enseguida se da cuenta, son amenazas de mamá, que nunca se hacen reales. Y entonces el padre le resta autoridad a los dichos de la madre. Y los chicos van tomando el punto, quién es más débil, quién hace las cosas y quién no las hace. Entonces, queridos padres, tenemos que velar por nuestros hijos, porque a veces nosotros pensamos que ellos se las saben todas. Y la verdad que, aunque nos fuimos a una escuela de padres, pero la iglesia de alguna manera es la escuela para los padres, para los hijos, para los esposos, para las esposas, y el manual más sabio de todo es la palabra de Dios. Por eso tomamos tiempo para estudiarla, para meditarla. Así que la participación de mamá y papá en la crianza de los hijos es vital. Hay padres que se lavan las manos y dicen, tu madre se va a arreglar. Y hay madres que hacen lo mismo. No, queridos, no está bien. Los dos tienen que hacer su parte. Y cuando mamá dice que no, y va el hijo y dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? Sí, hace. No. Papá debe decir, ¿qué te dijo tu madre? Bueno, y se va a echarla con la esposa. ¿Vos qué le dijiste? ¿Que puede ir al club de natación? No, yo le dije que no. Entonces no. Pero si uno dice una cosa y el otro dice lo contrario, le está quitando autoridad a la madre o viceversa. Tienen que trabajar en armonía. Pero ¿qué pasa, pastor, si en algún momento uno de los dos tomó una decisión equivocada? No delante de los chicos, sino en privado, decir, mirá fulana, me parece que no estuviste bien al prohibirle al chico que vaya al club de natación. Otra vez podrías dejarle, podemos velar por él, porque está en la casa allí en una vida tan sedentaria, puede ir a practicar un deporte, puede ir a practicar natación, pero eso no se habla frente a los chicos, eso se habla en privado. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que ponernos de acuerdo entre padre y madre para la crianza de nuestros hijos. Así que estamos en tema, maravillosamente. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Es como un adorno, es como una joya, es como algo bueno para los chicos. Continuamos el versículo 10. Dice, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. El poder de la influencia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Puede ser que tu hijo sea un buen chico, pero depende con quiénes se junta, cómo son sus amigos. Si sus amigos tienen una conducta que no es correcta, lo más probable es que lo arrastren a tus hijos a costumbres que después te cuesten caro, que después te cuesten lágrimas. Los versículos 11 y 12 dicen, tal vez te digan, los amigos de nuestro hijo supuestamente, tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. ¿No te parece que este pasaje de la Escritura es una radiografía de lo que está pasando en nuestro país, en cada provincia? Violencia, se matan adolescentes, chicas, se las violan, luego las matan, luego las sepultan,
Eso es el pan nuestro de cada día, ¿no? Cada vez más y más y más. Y mirá lo que le están aconsejando los amigos, supuestamente de tu hijo o de tu hija. Vení con nosotros, no seas arcaico, no seas un anticuado. ¿Vos todavía le escuchás a tus padres? Ese es el lenguaje secular, el lenguaje mundano. Pero tenemos que tener cuidado. Si nosotros no le hablamos a nuestros hijos, si no le aconsejamos, si no nos sentamos a charlar con ellos amigablemente, ellos van a tener muchos amigotes que le van a aconsejar y le van a aconsejar mal. Y a veces decimos nosotros, pero ¿cómo mi hijo anda en tal y cual cosa? La pregunta es, ¿yo me senté a hablar con él o lo viví amenazando? ¿Por qué los jóvenes o los adolescentes se vuelven rebeldes? Porque hay padres autoritarios que en vez de sentarse a hablar amigablemente y mostrarle los peligros de la vida, lo único que hacen es amenazarles. Entonces el chico tiene miedo de hablar con papá, tiene miedo de hablar con mamá. Pero cuando nos sentamos amigablemente y estamos compartiendo un café, un mate, una charla amigable, y le empezamos a decir, mira hijo, vos no te das cuenta por la poca edad que tenés, pero en ese lugar hay violencia, hay peligro, los compañeros o los amigos que vos tenés no son lo mejor que hay. Por eso yo te hablo y te aconsejo. Así que ahí nos está delegando Dios a nosotros la responsabilidad de velar por nuestros hijos. Continuamos con el versículo 15-16. Pero no lo hagas, jovencito. Se refiere a la invitación de los amigos. No sigas su mal ejemplo. No dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Le está hablando directamente al jovencito que no lo haga, que no se deje arrastrar por las presiones, por los amigos. No todos los amigos son malos, pero tenemos que velar quiénes son los amigos o los que se juntan con nuestros hijos. Los versículos 17 al 19 dicen, ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo quiere atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieren hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo, acabarán perdiendo la vida. Tal cual. ¿Cuántos jóvenes pierden la vida actualmente por robar un celular? O a veces pierden la vida los dueños de los celulares porque a pesar de darle el celular, le pegan un tiro. Esa es una crudísima realidad del mundo en el que vivimos. Nosotros podemos cambiar eso, sí podemos, porque si nosotros oramos por nuestros hijos antes de que salgan de nuestro hogar, los encomendamos en las manos de Dios, le hablamos a los chicos, les enseñamos los peligros que existen en la calle, en malas compañías. Yo estoy seguro que podemos tener una tremenda injerencia sobre los que todavía no se dan cuenta de lo que puede pasar. Continuamos con el versículo 20. La sabiduría llama a los jóvenes. Habla supuestamente o se personaliza la sabiduría. Dice el versículo 20 y 21, la sabiduría se deja oír por calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia, está por hablar. La verdad es que en cualquier parte nosotros podemos escuchar la voz de Dios, si nuestros oídos están atentos. Pero en ninguna parte se puede escuchar la voz de Dios si uno está cerrado a sus propios caprichos, sus propias vivencias. Se cuenta que cuando los astronautas rusos fueron al espacio sideral y a su regreso le preguntaron, ¿viste a Dios en alguna parte? No, no existe Dios, no lo vimos en ninguna parte. Sin embargo, cuando le preguntaron a los astronautas norteamericanos que eran creyentes, le preguntaron, ¿viste a Dios en alguna parte? Y ellos respondieron, lo hemos visto en cada detalle. Se acordaban seguramente de un salmo muy lindo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día transmite sabiduría a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Salmo 19. ¿No es cierto? O sea que si uno presta atención, la sabiduría está en cada lugar para hablarme. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de un padre responsable, a través de una mamá que se preocupa por los hijos. Verso 22. Ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así? ¿Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Bueno, lo dice un poco irónicamente, ¿no es cierto? Pero dice, jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia. Es un absurdo que alguien esté muy contento por ser ignorante. Pero claro, el lenguaje lo está diciendo en un sentido irónico. Y dice, y ustedes jovencitos malcriados. ¿Y por qué son malcriados? ¿Quiénes los criaron? Bueno, mi sentido común me dice que si fue mal criado, el origen está en el hogar, donde lo criaron mal. Lo contrario sería criarlos bien. Que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siendo siempre así y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento? Verso 23. Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Quiero que recuerdes, está hablando la sabiduría como personalizándose y como tomando lo que diría una persona. Verso 24. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Bueno, la verdad es que estamos frente a un cuadro descriptivo de la realidad de muchos hogares. Cuando le querés corregir a un joven, por ahí se sale enojando. Y a mí me dicen, pastor, ¿qué hago con mis hijos? Yo le digo, ¿desde cuándo lo empezaste a corregir? No, ahora, de grande. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando antes empezamos, es mejor. Porque el chico va aprendiendo desde la más temprana edad lo que es respeto, lo que es educación, lo que es sujeción, lo que son buenas costumbres. Y por allí hay gente que dice, ¿este chico de dónde aprendió a decir malas palabras? ¿Y qué te parece? ¿De dónde habrá aprendido? Bueno, tácitamente sabemos. ¿De dónde aprendió a mentir? Y se cuenta que hay casos donde tocan el timbre o llaman por teléfono y el papá le dice, decile que no estoy. ¿Qué le está enseñando? Le está enseñando a mentir. Entonces a veces hay cosas que no nos damos cuenta los mayores. Los jovencitos, los niños, los adolescentes y los jóvenes no aprenden tanto de lo que le decimos, sino de lo que ellos ven en nuestra vida. ¿Cómo actuamos? ¿Con lealtad? ¿Con responsabilidad? ¿Con honestidad? Con todas esas cosas. Ellos van captando cómo actúa papá. Ni lo razonan. Los niños imitan las conductas de los mayores, de los progenitores. Esto nos toca a todos. Si somos abuelos y tenemos nietos, los nietos van a aprender de nosotros. Si oramos, si leemos la Biblia, si le hacemos participar a ellos. Voy al verso 26 y 27. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento y les cayera una tormenta. Me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. Ahí está como la sabiduría enojada, porque cuando te quise hablar no me hiciste caso. Y ahora que estás hundido en un problema, buscas desesperadamente una solución. Las soluciones hay que buscarla a tiempo. No quiere decir que a último momento Dios no nos tienda la mano y nos saque. Verso 29. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios.
no siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas, por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra. No es una amenaza, es un preventivo, es una advertencia. Es realmente lo que sucede, porque si uno va por la vida sin límites, haciendo lo que me vengan ganas, tarde o temprano voy a terminar mal. Esta ciudad es una ciudad que se caracteriza por tener cientos y miles de motos. Y yo como conductor de auto le tengo más miedo a las motos que a los vehículos, que a los autos. Porque se te meten delante, cruzan acá, cruzan en rojo. Es un desorden terrible. Pero triste y lamentablemente, a cada momento vemos motos caídas, jóvenes heridos, llegando al hospital semimuertos. Y entonces, papá, comprame una moto. Bueno, te voy a comprar una moto. Pero le enseñó el papá a conducirse, las reglas del tránsito, cómo conducirse con responsabilidad. Seamos honestos, la moto es un arma, y a veces un arma contra sí mismo. ¿Cuántos chicos jóvenes mueren por andar en moto imprudentemente? Entonces, no estamos hablando solamente de aprender la Biblia, sino aprender a vivir una vida responsable, una vida sabia. Y dice en el 32, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Hay una regla es la regla que está en la palabra de Dios, de causa y efecto, que viene a ser la ley de la siembra y la cosecha. Yo cosecho lo que sembré. Y acá me está hablando, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. La vida está hecha de decisiones. Buenas decisiones dan buenos resultados. Malas decisiones, malos resultados. Pero decíamos estos días pasados, ¿quién es capaz de tomar buenas decisiones sin buscar de Dios la dirección, la sabiduría? Así que, y de su mala conducta, acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Y finaliza el versículo 33 diciendo, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Qué bueno cómo termina el capítulo 1 de Proverbios. Pero los que me hagan caso, los que presten atención a lo que dice Dios a través de su palabra, vivirán tranquilos, vivirán en paz y no tendrán miedo del mal. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios te dice y me dice.